¿Qué tal, agroescuchas? ¿Cómo están? El día de hoy creo que vamos a tener unos episodios más complejos y difíciles y polémicos que puede haber en Agronauta. Y para estar conmigo en este episodio, yo creo que va a estar el Robin Hood de los trabajadores necesitados del agro. Mi querido Héctor Reider, ¿cómo estás? No, no, Robin Hood. No sé si Robin Hood y no sé si, no sé, ya no sé qué contestar a eso, Tonal, pero estoy bien. Sí, claro. Sí, lo agarro siempre desprevenido con los apodos. Ya sé, ya sé. Es que siempre, bueno, ustedes ya saben, escucha, siempre es uno diferente, pero nunca sé hacia dónde va a ir. Entonces no puedo prepararme. Sí, claro, ya, que sí que te lo voy a decir antes. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de la reforma laboral que se está viendo de las 48 horas a las 40, el cambio que está viendo en México, y el panorama, cómo se ve, porque creo que, bueno, este episodio salió porque pues me lo pusieron en la mesa, lo empezamos a investigar y fue bastante complejo. La verdad es investigarlo, hicimos una investigación profunda, la discutimos entre nosotros, buscamos opiniones y el resultado final es esto. Pero vamos directo al episodio y ahorita continuamos. Esto es Agronauta. Bueno, como les comentaba, el episodio lo estructuramos de esta parte. Primero vamos a plantear el problema Héctor y yo. Luego vamos a platicar bien vamos a poner en una infografía que vamos a poner disponible en Agronauta, en la página web de Agronauta. Hicimos un estudio profundo que creo que tiene una tabla muy interesante que podríamos de ver. Y vamos a también platicar, en la segunda etapa le pedí su opinión a mi amigo Ricardo Morales, aunque se enoje conmigo porque es un tema polémico, pero creo que sí obtuvimos nos explicó un poquito cómo está estructurado el agro y a lo que él cree que va a pasar. Y la última que me parece bien interesante está con nosotros la empresa Worky y estuvo con nosotros Maya Dadu, Worky de la empresa Worky, que pues realmente ella está planteando varias soluciones que tienen que hacerse para considerar esta reforma laboral. Así es que pues ya que está puesto el tema, eh, platiquemos un poquito de lo que fue esto, ¿no? Lo que es la reforma laboral. Para los que nos estén viendo en video, les voy a poner la presentación, aquí es en la pantalla, y esta, como les comentaba, esta infografía van a poder bajar en la Agronauta, ¿no? Ajá. Y hablemos principalmente de esto, de que, ¿qué es lo que va a pasar? Pues principalmente es un cambio trascendental que está viendo en el agro, ajá, de reforma laboral, se planteó cambiar de las 48 horas que se trabajan, o sea, las horas al día, o sea, de una jornada laboral de 48 horas a la semana, de trabajar los sábados, a bajarlo solamente a 40 horas semanales. A lo mejor se oye sencillo, es una reforma laboral que tiene muchos años que se generó en la primera parte, para ahora llegar hacia este cambio, esta iniciativa. Esto se hizo una aprobación en 2023, pero dijeron, ¿sabes qué? Nos llevamos con calma hasta el 2030, ¿no? Se planteó en comisiones de Cámara de Diputados. En julio de 2020, en julio de 2024 se hizo un foro de consulta en el cual el agro estuvo representado por varias cámaras, entre ellos la CNA, estuvo ahí. Y bueno, y a partir de 2025, estimado, se inicia la aplicación gradual. Ajá, y se espera que para enero de 2030 pues ya sea obligatorio, ¿no? Y esto pues pone en tela muchas cosas, crea un panorama muy incierto de lo que está pasando, pero también situando a México como uno de los países donde más se elabora. O sea, de aquí de las tenemos jornadas más largas del mundo. Ajá. Y pues recordemos una cosa, que no es principalmente tiempo, no significa productividad, ¿no, Héctor? Exactamente. Ujú. De hecho, Keynes, que es, digamos, el padre de los movimientos capitalistas modernos, dijo que eventualmente íbamos a trabajar 15 horas a la semana gracias al crecimiento tecnológico, ¿no? Varias publicaciones científicas respecto a la productividad dicen que más trabajo no representa más productividad. ¿Por qué? Porque la gente lo que hace es pasa más tiempo sin trabajar, nada más están ahí para cumplir las horas, no necesariamente para cumplir el trabajo. Sí, claro. Pero, por ejemplo, se supone que va a haber, lo que están diciendo, aumento potencial de costos laborales. Y va a haber aumento de los costos para lo que son las pymes. Pero si nos damos cuenta, o sea, a veces muchas empresas no trabajan las 48 horas a la semana, ¿no? Y en el agro creo que pues no está tan balanceado esto, ¿no? Ajá. Es diferentes tipos de costos laborales, ajá, de forma de trabajar, ¿no?
Sí, no, y yo creo que es interesante, Tonal, porque hay que recordar que también el tema de las 40 horas a la semana de trabajo es un tema que se está peleando desde 1800 en todo el mundo, ¿no? Empezó con un movimiento laboral que era de bajar de 12 horas diarias a 10 horas diarias y después empezó a salir la ciencia de laboral, el estudio científico de la productividad laboral y se descubrió que tampoco era tan productivo, no había un cambio de productividad tan alto o tan bajo si se bajaba a las 8 horas. De hecho, se dieron cuenta en la Primera Guerra Mundial Ujú, que si trabajaban 10 u 8 horas no producían más municiones. ujú, ¿No? Entonces, bueno, ¿por qué no trabajar menos horas? Y eventualmente, en Estados Unidos, por ejemplo, después de muchísimas protestas, después de muchísimas huelgas, algunas de ellas que se pusieron violentas, ujú. que hasta metieron a la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, muy, muy fuertes, en la Gran Depresión adoptan las 40 horas porque permite al gobierno estadounidense contratar más gente, porque menos horas de trabajo, más espacio para contratar más gente, ¿no? Entonces ha sido un movimiento que eventualmente fue ratificado de manera internacional como parte de los derechos laborales de la gente, el trabajar las 40 horas. Es por eso que celebramos el Día del Trabajo. Sí, claro, y las condiciones laborales, ¿no? Pero también, Totalmente. y de esos tipos de cambio también depende mucho la salud mental y la salud laboral. ¿Ah? Y creo que, bueno, se maneja mucho a aquellas personas que hemos trabajado en cuestiones de turnos, por ejemplo, cuando manejas el primer turno, segundo turno, tercer turno o turnos de 12 horas. Pero me ha tocado, por ejemplo, ver algunas empresas, sobre todo en cuestiones navieras que trabajé, que trabajaban de 12 del día a 12 de la noche y los de la noche de 12 de la noche a 12 del día. ¿Por qué? Porque era importante ver el sol. Ajá. Y eran turnos de 12 horas y muy diferente. Y yo, no tenías descanso, pues obviamente es cuestiones marítimas son dos personas para un mismo puesto, en un puesto de supervisión y un puesto de productivo, por ejemplo, en una fábrica, pues no puedes trabajar más de 8 horas. Ajá. Pero hay que adaptarse, o sea, adaptar el tema. Ya cuando empieza el famoso horas extras, ahí es donde ya puércate desde el rabo, ¿no? Sí. Totalmente. Y ahí yo creo es donde viene la pregunta más importante. Es, ¿realmente estoy ganando más con más horas de trabajo para mi gente o no? Porque ese es el tema, ¿no? ¿Vale la pena pagar esas horas extra o no? ¿Estoy produciendo más? Y es justamente lo que estamos platicando, ¿no, Tona? Antes ¿cómo se dice?, de empezar el episodio. Bueno, te dejo seguir con la presentación, pero ahorita justamente es realmente a quién en la cadena productiva va a estar afectando esto. Sí, claro, bueno, la presentación es muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, escenario mantenimiento de 48 horas con pagos extras, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a aumentar 36% los costos. Ajá. Aumento de costos para conseguir el mismo ritmo de trabajo. O sea, ritmo de trabajo, más bien tiempo de trabajo, o sea, va a aumentar. Si ya reducción a 48 horas con un día de descanso, va a ser un incremento de 18% a la nómina, que es lo que se predispone en algunos escenarios, ¿no? Sin pagos de horas extras, solo por el día de descanso obligatorio. Esto se supone que la persona le van a aumentar los costos por la mano de obra, ¿no? Luego, reducción de 40 horas con necesidad de horas extras. O sea, ¿sabes qué? Pues los que se quedan, les sigo pagando 48 horas, le va a incrementar 28.4 el incremento de la nómina. Si el sábado se paga como extraordinario, acuérdate que las primeras 8 horas se pagan dobles y hasta las siguientes 8 horas se pagan triples. Y tú, por ejemplo, ya no puedes forzar a un trabajador a quedarse un tercer turno. Si dices que ya estoy cansadísimo, ya no me puedo quedar más tiempo, ya no le puedes pagar de más, ¿no? Y las horas extras tienen que pagarse en la siguiente exhibición de pago, que a veces no Claro. se hace. Ajá. Y por ejemplo, ahorita reducción a 48 horas con necesidad de horas extras, en 2028 va a aumentar 32.5% de la nómina. Ajá. Luego, 48 horas, si todas las reformas se dan, te queda como está, aumentaría hasta 45% el incremento de la nómina, ¿no? Y ya, o sea, sí, el panorama está complejo para el productor. Y yo creo que aquí es donde viene la palabra clave. Si siguen manteniendo el mismo esquema laboral y si seguimos manteniendo el mismo esquema laboral. Pero, por ejemplo, para el agro es muy diferente porque, pues, los retos adicionales para la agricultura también incluyen estacionalidad crítica, o sea, los temas de jornadas por las estaciones que se manejan los cultivos y, pues, obviamente, la informalidad, ¿no? Dicen muchos que lo que puede generar esto es que se incremente la informalidad y condiciones de trabajo vulnerables. ¿Qué tan difícil será para la ley verificar las condiciones laborales? Pues habría que verse, ¿no?
Pero es que también eso es lo interesante sobre el tema del agro, y justamente lo que estábamos platicando antes de empezar el episodio, Tona, es que también muchos de los esquemas de trabajo en la agricultura no se manejan con el horario laboral típico, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde es interesante, porque muchas veces se está pagando por caja, o por kilo, o por libra, o lo que se esté recogiendo por la pizca, entonces, ¿cómo se adapta eso a estos nuevos sistemas laborales? También hay otras preguntas que se tienen que hacer, ¿se empieza a pagar horas extra después de que se cumplen las 8 horas? Porque son 8 horas al día, 40 horas a la semana, o son 40 horas a la semana, a ver cómo están distribuidas. Entonces, hay esos agujeros que hay que investigar bien. ¿no? Y que no se pague con pizza, ¿no? Totalmente. Que Esa no es la otra. bueno, y también por ejemplo, es parte de descontrol. Quise encontrar a la gente de CNA, a lo mejor si quieren el foro, la gente de CNA me escucha y quieren salir en Agronauta para platicarlo, lo podemos hacer, digo, me parece importante. Y creo que si hay aceptación, según lo que vamos a platicar con Ricardo Morales, y ahorita adelantando un poquito lo que dice, ¿a quién va a afectar más la cadena? Porque por ejemplo, los jornaleros pues, trabajan por jornada y les pagas por caja, les pagas por recolección y no les puedes obligar a más, pero los empacadores sí, la gente de logística, la gente pues, que hace contabilidad, la gente de oficina, ahí sí va a haber un cambio. Tendría que aumentar la productividad o la incidencia que hubiera, ¿no? El uso de nuevas máquinas, de nuevos procesos, no sé, Eso asumiendo que hay una caída en productividad. Ujú, sí. No, porque como dicen la mayoría de los estudios, no suele haber una caída en productividad, sobre todo cuando estamos hablando de trabajo de oficina o de trabajo que no sea en la granja, no, o sea, que tampoco los jornaleros, como bien lo dices, se basan con ese tipo de horarios. Sí, y creo que según lo que yo entiendo, es un cambio. Lo mismo pasó de anteriormente cuando se regularon a las 48 horas, que los sindicatos se alinearon y todo esto, y se hizo la reforma después de la Revolución Mexicana, y ya es hora de modernizarlo, ¿no? Por ejemplo, estaba escuchando que en Francia, pues mucha gente trabaja 36 horas, y eso dice que son los que Sí, ya más trabajan de Europa, se ¿no? está explorando la semana de 4 días laborales en varios países. Ujú. Y creo que como vamos a ver con Worky, un papel clave es la tecnología, ¿sí? Y la tecnificación significa menos trabajo. Y también algo que platicábamos muy interesante ahí en el Everest, que fue hace poco, que cómo va a afectar las máquinas y cómo va a aumentar la productividad del campo, porque a lo mejor ahorita todo el mundo se queja de falta de mano de obra, ¿no? Ujú. Pero también muy poca gente se está acercando a tecnificar al agro. Desde el punto de vista Claro. de que realmente Claro, y yo creo que también justamente mencionas esto de la falta de mano de obra, entonces también puede ser que horarios que sean más accesibles atraigan más trabajadores, ¿no? A final de cuentas, son trabajos pesados, no importa en qué proceso de la cadena productiva sea, el trabajo, toda esta cadena de valor de la comida, son trabajos muy pesados, muy cansados, que requieren mucha energía, que requieren horarios muy distintos al resto de la mayoría de los trabajos, ¿no? Porque muchas veces cuando, por ejemplo, transporte, procesamiento y todo, pizca, empieza a las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Entonces estamos hablando que son trabajos que son muy cansados, muy pesados para el cuerpo, y estamos hablando que después son 6 días de trabajo, Ujú. ¿no? Entonces, a lo mejor ayuda a la retención. Pues sí, y por ejemplo, ¿te acuerdas? Tú en excursiones en Ensenada, ¿no? En Ensenada, ¿cómo recolectan el vino? Empiezan en la tarde y acaban en la noche. Claro. O las salineras, ¿no? Que las salineras empiezan a trabajar a las 12 de la noche y a las 10 de la mañana acabaron, ¿no? Y no significa que sigan un proceso de producción normal, ¿no? Así que es un cambio diferente, ¿no? La forma de trabajar. Totalmente, Pues yo creo que, totalmente. ¿qué Y pues es lo recomendaciones? que decíamos, ¿no? Probablemente este cambio se vea más, se presente más en la parte media y final de la cadena productiva, más que en la cosecha y la recolección, ¿no? Que en el cultivo y la recolección. ¿Por qué? Porque son los que están trabajando en ambientes donde justamente tienen empleados de tiempo completo, donde tienen líneas de transporte, donde tienen que manejar cientos hasta miles de kilómetros. Entonces, las horas de trabajo son muy diferentes. ¿En qué momento empieza a pagarse el tiempo extra, ¿no? ¿Cómo Ujú, se empieza a definir? Y yo creo que ahí es donde llegamos a esas situaciones que son un poco grises, digámoslo, ¿no? ujú. ¿Dónde empieza a contar mis horas extra? ¿A partir de la hora 8 o después de la hora 40? También el tema de la informalidad, eso es un tema muy peligroso, Muy fuerte, muy peligroso. Ojalá y no muy se dé, peligroso. digo, el campo es muy grande y la eh, profesionalización del mismo tiene que ser paulatina. Digo, estamos Totalmente. 2025. Escuchemos que a ver qué es lo que nos dice Ricardo y escuchemos qué es lo que dice Worky. Y pues dos cosas voy a dejar.
de infografía en Aeronauta. Y también voy a dejar el documento que hicimos de investigación, y Héctor y yo, equipo Aeronauta, sobre este tema, cómo va a pegar al agro. Además, se lo voy a poner en la página web, tienen que registrarse para poderlo bajar y les va a llegar vía correo electrónico. Va a estar Ujú. interesante cómo se... Bueno, creo que servirá para que nos demos una idea de qué es lo que va a pasar, ¿no? Claro, sí, no, y es parte del proceso de modernización del país también, ¿no? Sí es un proceso difícil y obviamente tiene que haber voluntad política para ayudar sobre todo a las empresas pequeñas a sobrellevar este cambio, porque no va a ser fácil, tiene que haber esos lineamientos, pero hay que recordar que hasta China se movió de su 996, ¿no? Que era 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días de trabajo, ¿no? Y ya no está en esa situación. Entonces, ¿dónde está México en relación al resto del mundo? También es una pregunta que nos tenemos que hacer. Sí, también, pero sin la paga correspondiente. Sí, bueno. No, no, es muy difícil. Y creo que hay que cambiar, y yo sigo pensando, bueno, creo que en el estudio y concluimos que una de las herramientas es la tecnología. Cómo lo ocupemos puede ser una gran ventaja, ¿no? Claro. Bueno, Héctor, pues vamos a la entrevista con Ricardo y luego vamos con Worky y esperamos Perfectamente. tus comentarios. Bueno, y yo sé que este tema de las 40 horas, del cambio de 48 a 40 horas, pues sí tiene impactos muy fuertes sobre la agricultura, y yo creo que para tener una visión un poco más objetiva, se me ocurrió preguntarle a Ricardo Morales, que tengo aquí conmigo, gran director de Agroder, que me dio esta oportunidad de platicar. Yo sé que es un tema muy ríspido y muy complejo, el tema de las 48 a 40 horas, y que no lo estamos viendo porque decimos que el 2030 está cerca. Pues Ricardo, te agradezco mucho estas palabras aquí para Agronauta de este tema que realmente es como una madeja que hay que entender. Y sí, lo hemos discutido fuera de línea, y a ver a qué conclusiones llegamos. Pues gracias, Rick. ¿Cómo estás? Gracias, Tona. Siempre me da muchísimo en cámaras o fuera de cámaras de todos estos temas. No sé si llegamos a una conclusión, pero por lo menos el debate debe ser interesante. Ujú, Yo sí, estoy claro. bien. ¿Tú cómo estás, Tona? Bien, bien, bien. Pues aquí, bien, desde este tema lo hemos estado maquillando mucho. Me he preparado mucho para verlo, pero al final de cuentas creo que sí es importante saber. Es un universo muy grande, es decir, vamos a cambiar estas jornadas laborales en el agro, cómo va a impactar de pasar de 48 horas a 40. Pues es complejo, ¿no? ¿Tú qué opinas, y cómo crees que modificará la estructura de estas tantas agriculturas que hay en el país, que ya hablamos en otro episodio? ¿Quién se verá más beneficiado? ¿Quién se verá definitivamente afectado? ¿O qué sucederá en una vista muy general? Porque realmente va a pasar muchas cosas, ¿no? Sí, creo que van a pasar muchas cosas. Haces una buena referencia a las distintas agriculturas y además de las distintas agriculturas, a los diferentes eslabones que hay en la cadena de valor, porque no es lo mismo lo que va a pasar. Me gusta pensar que cuando hablamos del sector incluimos prestadores de servicios, proveedores, por supuesto los agricultores, los jornaleros, y vaya, es una gama muy amplia de involucrados o de participantes. Yo creo que lo primero que tenemos que entender, lo hemos platicado varias veces, ¿sí? Lo primero es, no a todo el mundo le va a afectar igual porque no todo el mundo tiene la misma escala o el mismo ritmo de trabajo. Tenemos, por un lado, la agricultura tiene que entenderse que es un trabajo cíclico, la agricultura de base. Cuando nosotros estamos produciendo, es un ciclo agrícola y el Ujú, ciclo se conforma de varias etapas. Cada una de las etapas implica distintas actividades y en algunas de estas actividades va a haber mucho más intensidad en requerimientos de mano de obra que en otras. Entonces, digamos, no podemos comparar un trabajo como este como lo que sería trabajar pues en un punto de venta en donde venden celulares o donde venden ropa o en donde vas a ir a atender una jornada que tiene unas horas determinadas, ¿no? Y esto se puede entender desde el punto de vista del trabajador o desde el punto de vista del propietario del negocio. Yo creo que en gran parte de la agricultura, estos trabajos cíclicos que decimos, que los requerimientos de mano de obra son estacionales, no existe un trabajo continuo y en muchas ocasiones la relación entre el trabajador y quien lo está contratando es entendida como la forma en la que vas a maximizar rendimientos productivos y también el trabajador lo ve como una oportunidad muchas veces para ganar más ingresos. Yo he ujú. escuchado oportunidades de los dos lados en estos momentos que se ha calentado mucho este debate y hay quien te dice, oye, pues sí, va a tener una implicación, por supuesto, en términos de costos de producción. Y otros más te pueden decir, oye, voy a necesitar más gente para desarrollar el mismo trabajo, lo cual para la empresa puede significar un costo, pero también para el trabajador puede significar tener menos ingresos.
Si decíamos en la ocasión anterior que platicábamos, Tona, que en el sector necesitamos crear oportunidades mejor pagadas, con mejores condiciones de remuneración, creo que lo primero sería preguntarle a la gente qué quiere, antes de llegar y tratar de imponer. Yo siempre he pensado que estos cambios que tienen, que son de fondo, deben de construirse de abajo para arriba. Y esto es que podamos entender cuál es el sentir, cuáles son las voluntades que existen en esa relación entre el trabajador y su patrón, para que podamos saber si en realidad esto es algo que, digamos, si es un molde en el que estamos tratando de encajar a la agricultura, que es un molde claramente creado para otros sectores, o Ujú. si es un molde que sí se está diseñando a la medida. Sí, claro, sí, definitivamente. Pero, por ejemplo, me llama la atención que tú dices que diferentes partes de la cadena productiva. Siempre pensamos en la primera parte, ¿no? Que es los jornaleros, los recolectores y todo esto. Pero también, por ejemplo, existe el personal que debe estar de planta dentro del invernadero, ¿no? Hablamos de, pues, el contador, el jefe de campo. O sea, ellos sí, pues, van a tener una modificación ya porque es personal más estable, ¿no? Bueno, que es estable, obviamente. Y luego, por ejemplo, hablamos de los que son los empaques, que tienen periodos de empaque de 3, 4 meses. Bien, en esa parte sí va a afectar el tema del personal, porque vas a requerir más personal para menos tiempo, ¿no? Y luego las partes posteriores, las partes de logística y todo esto, va a modificar también los horarios laborales. Pero, Rick, aquí esa pregunta es un poco tensa. ¿Cómo está el pensamiento de los empresarios y en general para afrontar este tema? ¿Podrá ser que ellos lo vean como una carga o como una oportunidad de ser más eficientes? ¿O cómo sería? ¿Tú cómo crees que así, sinceramente? Yo creo que incluso antes de estos cambios regulatorios o de estas propuestas de cambios regulatorios, el sector productivo siempre está buscando ser más eficiente. O sea, no nada Ajá, más con este tema de las horas. Creo que sí trae una implicación clara en donde estás tratando de reducir la capacidad laboral que tiene cada una de las personas que colaboran en una empresa, sea una agrícola, sea una empresa de agroindustria, un proveedor de insumos. Creo que todos ellos atienden a un sector que no descansa, o sea, que trabaja todos los días. La planta sigue creciendo los domingos y los días festivos. La planta no va a descansar. ajá, Casi todo de lo que estamos hablando cuando hablamos de agricultura es un ciclo natural que no entienden nuestros patrones regulatorios. Este ciclo ajá, natural lo que te dice es, la planta, hay cultivos en donde la etapa crítica fenológica son 21 días y tienes que tener personal que tenga atención en campo. En esos momentos, casi te podría decir 24/7, y si no es 24/7, sí tiene que estar al pendiente de cómo reacciona la planta a los distintos estímulos que está recibiendo de clima, de insumos, actividades culturales, maquinaria, en fin. Hay otra parte que creo que es a la que te hace referencia ahorita, que es lo que pasa, digamos, como en los procesos administrativos o en los procesos comerciales o incluso de transformación. Estos en muchas ocasiones también son cíclicos. La carga en la agricultura no es homogénea a lo largo del año, tiene también una estacionalidad. Yo creo que en muchos de estos casos, mira, no me atrevería a hablar por los empresarios o por por todos los agricultores que hay en el país, porque como hemos dicho, hay una gama muy amplia, ¿no? mosaico, sí hay una gama muy amplia, ¿no? Por un lado es la oportunidad de producir más por parte del empresario, ¿no? Sea una agrícola, o sea una agroindustria, o sea una productora de insumos. Y por otro lado tienes a la persona trabajadora que puede tener la oportunidad de ganar más o no, porque en muchas ocasiones los trabajos están anclados no a un número de horas, sino a una cantidad de actividades. Es más, en algunos casos son volumen de producción. Hay quien cobra por caja, hay quien cobra por día, en alguna etapa de producción. En lo administrativo, vaya, pues creo que es una forma de entender el que en estos negocios tienes una diversidad muy amplia, en donde habrá casos en donde ya incluso hay quien no trabaja las más de 40 horas, y habrá otros casos en donde esta adaptación pues sí traiga un costo que al final se le va a terminar transfiriendo a alguien. Y cuando se habla de transferírselo a alguien, es si encarecemos de alguna manera el sistema de producción primaria o de insumos base, Ujú. toda la cadena de transformación va a traer un costo o va a traer un insumo de más alto costo. Eso lo va a terminar pagando alguien. Generalmente lo paga el consumidor, no lo va a absorber la agroindustria. Definitivamente tampoco se ve un mecanismo compensatorio para que exista la mano del sector público para regular precios. Creo que Ajá. esto puede traer un impacto en el costo de los productos finales. Y esto no necesariamente significa que porque a ti te cueste más un producto procesado que compras o un producto en fresco que compras en punto de venta, en el autoservicio o en el mercado,
este dinero le esté llegando necesariamente al agricultor y al mismo tiempo le esté llegando también al trabajador. Muchas veces en donde se queda este incremento de valor es en los intermediarios y en los transformadores. Ujú. Sí, claro, nueva modificación. Y ahora, por último, Ricky, la última parte. Se habla mucho de negociación de este tipo de cosas, de adaptación, periodos adaptativos, y de empezar a hablar de los interesados, ¿no? Gobierno, empresarios, trabajadores, para hacerlo adaptativo. ¿Tú qué crees que sería lo más conveniente para que pues, los empresarios estén conscientes de lo que va a pasar, que los trabajadores estén conscientes de lo que tienen que afrontar ahora, el gobierno haga esto de la mejor forma posible, porque se trata de no afectar a la cadena productiva, que de por sí en algunos aspectos es muy endeble. Entonces, ¿qué le recomendarías tú al gobierno, a todo el ecosistema productivo de agrícola, que lo viera? Lo primero es consultar y no imponer. Eso creo que es lo más básico. Y consultar si en realidad esta transición regulatoria es una mejora. O sea, y lo que es una mejora implica que puede tener impactos económicos en el precio de los productos, puede tener impactos en los empleos y puede tener impacto en la disponibilidad también de la propia mano de obra para trabajarlo. Cuando hablamos de mano de obra no hablamos como bien, y es una precisión muy atinada, no solo hablamos de los jornaleros, hablamos de toda la gente que trabaja en la cadena de valor, desde la gente que trabaja en un almacén, en alguna industria, la gente que está haciendo inteligencia de mercados, la propia gente que se dedica a la comunicación. Es un sector muy grande, ¿no? Y creo que dentro de lo que es agricultura, habrá sectores en donde sea bienvenida una reforma de este tipo, donde la gente diga, oye, pues sí, yo estoy dispuesto a trabajar menos tiempo, aunque posiblemente eso tenga alguna repercusión en el bolsillo de cada quien. Y hay quien a lo mejor está ávido de poder incluso trabajar más. Y esto no es una, digamos, no es un molde en el que vayan a caber. Cuando estamos hablando de una regulación de este tipo, hay que entender las diferencias que hay dentro del sector, escucharlas. Yo creo que tiene que tener un buen matiz en donde tratemos de, por supuesto que lo que se está buscando es mejorar, o eso quiero entender que es el fondo, es mejorar las condiciones de los trabajadores y la calidad de vida. Eh, Ujú. y eso, lo que tenemos que estar seguros es que ese propósito sí se está cumpliendo con lo que queremos hacer. Si en algún momento una parte de la cadena productiva nos dice, oye, es que yo sí estoy dispuesto a trabajar más porque quiero tener mejores ingresos, creo que esa opinión también debe de ser escuchada. Y desde el punto de vista del empresario, cuando siempre que es una transición, que entiendo que se está planteando de manera gradual, tenemos que tener una serie de mecanismos que puedan ayudar a que la transición sea, uno, lo menos que pueda afectar a la base laboral, a las condiciones de disponibilidad de alimentos, porque tenemos todavía enfrente un reto de seguridad alimentaria y mayúsculo a nivel, pues, me atrevería a decir mundial, bueno, a lo que nos atañe en el país. Y teniendo estos objetivos primarios y la generación de condiciones en las comunidades de empleos bien remunerados, suficiencia, obviamente, que produzcan alimentos de calidad, creo que esos retos son los que tenemos que poner enfrente y decir, oye, con estas modificaciones regulatorias, ¿qué va a implicar en términos de generación de empleos, ingresos a la gente que trabaja en la cadena y disponibilidad de alimentos? Entonces creo que con estos tres podríamos decir, oye, pues, si estamos conscientes que son parte de la base con lo que queremos discutir y tenemos en cuenta los impactos que vamos a tener aquí con mecanismos, no me gustaría decir paliativos, pero mecanismos que puedan estar considerando estos tres factores, creo que podríamos caminar con sensatez hacia una propuesta. Pero yo lo que sí pensaría, Tona, es, no sé si una serie de consultas sea lo adecuado o foros, que entiendo que también es parte de los espacios de diálogo que están considerados, pero creo que el tema de escuchar a la gente que va a ser la principal afectada, la que trabaja y la que contrata al que trabaja, es lo más relevante. Y no, perdón, y no tratarlo como si fuera cualquier otro negocio, porque esto responde a ciclos, ¿no? Y son ciclos naturales, no son ciclos que pueda controlar el humano. Bueno, pues a ver cómo se va moviendo esto. Yo creo que sí, principalmente el objetivo de este episodio es que lo platiquemos porque es algo que pues no va a ser inminente y todos los cambios que van a haber, pues tenemos que tenerlos en la mente del empresario, ¿no? Y que se adapten lo mejor posible y hacerlo, pues para lo que se trata, ¿no? Para una mejora tanto de la cadena, ser más eficientes, quitar viejas prácticas, no sé, hay muchas cosas que ganar, hay muchas cosas que perder, que cambiar más bien, no sea perder, cambiar. Pues esperemos que el cambio sea transitorio. Tenemos pues, que mejorar las condiciones laborales en algunos aspectos. Se ha logrado mucho en el agro, yo como vengo de la industria de la manufactura y construcción, llegar al agro, pues sí hay cosas que veo que, sobre todo en condiciones laborales, son muy diferentes, por no decir deficientes. Pero sí creo que hay mucho que mejorar. Pues gracias, Rick. Yo creo que te agradezco Perdón, mucho. Tona, hay mucho en algunos casos que mejorar, pero también hay muchos ejemplos de cosas que están muy bien hechas y me atrevería a decir que incluso mejor que en otros sectores. Y es por lo Ajá. que
por lo que decimos, oye, hay viejas prácticas que hay que romper, sí, en muchas partes del territorio, en muchas actividades, eso hay que reconocerlo, eso, el propósito tiene que ser que las cosas mejoren y que rompamos con esas viejas prácticas que son ataduras para el desarrollo. En el desarrollo Ujú. hablamos de comunitario, no nada más estamos hablando de economía, estamos hablando de generación de oportunidades, eso sí hay que romperlo, pero también hay casos muy positivos de los que podemos aprender y es creo que parte de lo que tenemos que escuchar. Hay quien brinda prestaciones mucho más allá de lo que marca la ley. Y son Ujú. casos que también hay que estudiar. No, entendemos que no es algo que estén haciendo todos, pero también los hay. Y lo que pones ahorita al final, que es el propósito debe de ser que mejoremos todas estas condiciones, es lo que no debemos de romper, entendiendo que si una transición o algo que está establecido como una mejora regular, estamos buscando que traiga mejores condiciones, no genera una serie de externalidades que al final nos vaya a poner peor de como estamos en este momento. Sí, yo te puedo decir, voy a casi un poco fuera de tema y hablando en condiciones, yo creo que de las industrias en las que yo he estado, no hay gente más orgullosa de estar que la gente que trabaja en el agro. Y eso sí, te lo súper digo, la gente que trabaja en la agricultura es muy orgullosa de lo que hace. Y eso es muy bueno. Y tomemos eso como base para que nos sintamos orgullosos de que las condiciones laborales van a mejorar y la gente va a ser muy orgullosa de sentirse pertenencia. Pues gracias, Rick, te agradezco mucho estas palabras y pues yo sé que el Agroder tiene una buena visión sobre este tema y pues bienvenido, Agronauta, cuando quieras volver a platicar. Te agradezco. Está muy difícil de concretar entrevista y pues gracias, Rick. No, te agradezco yo a ti, Tona. Un saludo a todos. Siempre es un gusto estar contigo. Y espero que pronto podamos platicar de tantos temas que tenemos ahí pendientes. Y gracias, Rick. Saludos. Bueno, escuchas, en esta ocasión tengo la oportunidad bien interesante de platicar con Maya Dadú. Maya Dadú de la empresa Worky, que me gustó mucho el tema cuando me lo planteó de cómo platicar sobre lo que está pasando en el agro y este cambio que estamos viendo, pero creo que más allá de la raíz y sobre todo que hay soluciones, Maya. Maya, pues mira, te pido de favor que te presentes y nos digas para que sea más rápido, por favor. Yo soy Maya Dadú, soy directora general y cofundadora de Worky. Y Worky es una plataforma de recursos humanos y nómina para las empresas del sector operativo en México. Sí, claro, ya tiene más de 2017 a la fecha trabajando con este tema. Y la verdad, me gustó mucho cómo planteaste el tema. A ver, ya, principalmente, ¿qué está pasando con este cambio que está habiendo de 48 a 40 horas del punto de vista laboral? ¿Cómo lo está enfrentando pues, el empresario en general, no? O sea, ¿cómo lo ven? Yo creo que hay ciertos sectores donde no se están viendo tan afectados, sino tú toma el caso, Tona, de servicios profesionales. Ujú. Entonces, en servicios profesionales, la realidad es que la rotación de colaboradores es baja, Ujú. son trabajadores en su mayor parte especializados y el output no requiere tanto de dependencia de otras personas y otros factores. Pero el otro lado de la moneda es el sector operativo. Entonces, ponte a pensar que una empresa de retail, una planta de producción de alimentos, o una empresa de logística, de pronto se le ven limitadas las horas de 48 a 40 de todos sus trabajadores. Ujú. Pero el mundo no duerme y la tienda tiene que seguir vendiendo, tiene que seguir abierta. La planta tiene que seguir produciendo porque es la competitividad de la empresa. No puede bajar ventas simplemente porque le está recortando 20% las horas. Y la logística, la cantidad de órdenes, de todas formas, la tiene que repartir. Ujú. Entonces, aquí está entrando a cómo vamos a tratar esas horas. La gente va a tener que seguir trabajando 48 horas, pero esas 8 horas extras se van a tener que pagar de una forma distinta y tú muy probablemente en estas empresas ya estás pagando horas extras y tus colaboradores no están trabajando 48, No. probablemente están trabajando 52, 60 horas y hay un tope a las horas extras que puedas pagar por día, por semana. Entonces, hijo, vas a tener que contratar a más gente, pero la contratación en sí ya está complicadísima Ujú. porque tienes una alta rotación de colaboradores, son trabajos súper especializados y no encuentras el talento. Ujú. Entonces, sí es algo muy, muy complejo que las empresas están viendo enfrente, no solo del tema financiero que les está pegando al bolsillo, sino el operativo logístico de salir a contratar a 10 o 15% más colaboradores para
mantenerse competitivo. Pues si lo vemos en números así fuertes, de 40 a 48 son 20% de reducción. O sea, tienes que ser 20% más eficiente, podría decirse, con lo que tienes. Y por ejemplo, tienes máquinas que funcionan continuo, tienes varios turnos. Y me acuerdo mucho de ese calendario que hacían en las horas de producción, que es Ujú. una lucha, y luego que yo creo que los supervisores se la pasaban más tiempo administrando personal que realmente preocupándose por cuestiones operativas, y luego para evitar que el tercer turno se quedara sin personal, Claro. ¿no? Y se convierte en un tema, pero ya en esta época que el talento es tan difícil de pues mantener, de cuidar, de que no te vayan a robar, sobre todo en el agro, desde la gente que hace la recolección hasta los que llevan en el rancho mismo, ¿no? Ujú, Que ujú. conozco empresas que les han robado se ha ido el talento y sufren mucho para poder tenerlo, ¿no? Y esto pega en la productividad. ¿Qué enfoque deberíamos de presentar para el talento? ¿Qué le podríamos ofrecer o qué podríamos hacer para que hubiera algo más exitoso en esas jornadas laborales? A ver, yo creo que hay que repensar la jornada laboral completamente, ¿no? Sí. Hay que pensar cuándo empieza la jornada, hay que pensar cuándo termina la jornada, hay que pensar los tipos de contratos que tenemos. Y en el sector agrícola es muy probable que tengas contratos por Ujú, hora o por tiempo determinado, ya que todo depende de la cosecha y la temporalidad. ujú, Y como decías anteriormente, tienes trabajadores que les pagas por destajo, tienes trabajadores que les pagas por el empaque, ¿no? Y ujú, hay otros de horario fijo. Entonces hay que repensar mucho qué es lo que le conviene a las empresas de acuerdo al reto y situación que están. Yo no creo que una recomendación funcione para todas, simplemente hay que ver la relación que cada empresa tiene con los colaboradores y ujú. qué sería lo mejor. Sí, y sobre todo que los riesgos asociados a la rotación, por ejemplo, en este caso que tenemos gente que está trabajando en el agro y es temporal, ¿no? Y además es Ujú. migrante y tienes que darle condiciones. A lo mejor en un día te dice un trabajador, no, pues yo no puedo trabajar más de 40 horas, yo quiero trabajar 70. Claro. Me interesa mucho a la semana, ¿no? Para poder sacar esta temporada. Pero eso, cómo afecta? ¿Cómo es esta Ver, visión? yo creo que muchas de las reformas que se han dado a la Ley Federal de Trabajo Ujú, han sido para ampararse, ¿no? Y dar los lineamientos para que algo no se pueda considerar como esclavitud, ujú. ¿no? Ok. Y muchas de estas reformas empezaron a ocurrir en los 70, 80 y 90, o sea, son reformas que entran muy, muy tardías a Ujú, la Ley Federal del Trabajo. Y, por ejemplo, una de ellas es cómo es la remuneración del trabajador por las horas extras que trabaja. Y el ujú, colaborador tiene el derecho de decidir que no quiere horas extras. Ese es el primer derecho que le estás dando al trabajador. Tú ujú, decides, yo no te las puedo imponer. Entonces, aquí entra la relación entre la empresa y el colaborador de decir, oye, ¿cómo te voy a pagar las horas extras? Esto es lo que te puedo pagar y el colaborador ahí puede decidir. Pero yo creo que hay otra reforma que tenemos que pensar que es que ojalá empecemos a digerir mucho más y son todas las NOMs que están entrando a favor de los trabajadores, ¿no? Y lo podemos pensar de, hijo, a ver, está la NOM 035 que entra, ujú. que ¿cómo lo vas a medir en el sector agrícola? Es Sí. extraordinariamente complejo, ¿no? Pero hay normas muy buenas de, oye, la ley sí, ya caray. Ujú, ujú, ¿Cómo hasta ahora se está obligando al patrón que le dé una silla y le dé un descanso ujú, accesible al trabajador? Eso es brutal. Pero también hay reformas del seguro social. Estos trabajadores saben que tienen seguro social, usan a los médicos del seguro social, ujú. saben que tienen una FORE, la quieren, ¿cómo quieren interactuar con esto? A ver, no estoy diciendo que no la necesiten, pero si no están conscientes de todos los beneficios y prestaciones que vienen alrededor de su nómina formal, ¿cómo lo tratas? Porque aquí, Tona, yo creo que lo interesante es, venimos de un sector en donde, a ver, vamos a suponer, México, 130 millones de habitantes Ujú. formales somos 50. Digo, no, perdón, trabajadores somos 50. Formales somos 22. Wow. Entonces hay 27 millones de trabajadores que no están en el sector formal en México. Y la agricultura definitivamente es uno de los sectores donde no hay, o sea, el porcentaje de trabajadores formales es Ujú, relativamente bajo. Entonces, ujú. naturalmente, las prestaciones que tienen estos trabajadores son muy bajas, muy básicas quizá. Hay que pensar en reformar. Oye, a ver, tengo trabajadores que están rotando, los voy a tener que hacer trabajar más. Ujú. Mi competitividad se va a ver afectada porque Latinoamérica viene con todo.
ahorita en el sector agrícola. Estados Unidos también se está metiendo durísimo. ¿Cómo le vamos a hacer para mantenernos competitivos? Y fíjate que para meterle más leña al comentario, la capacidad productiva agrícola mexicana, no estamos ni en la cuarta parte de lo que podemos tener. O sea, hay Correcto. muchísimo que podemos crecer, pero creo que una de las limitantes más fuertes que estamos hablando en este episodio es la mano de obra. La mano Correcto. de obra, sí, digo, mucha gente dice, tengo 20 hectáreas, puedo sacar una inversión para meter otras 20 hectáreas, pero no voy a conseguir personal. Entonces, y me dicen, por ejemplo, la gente que produce arándanos, un saludo a Eduardo Betancourt, un gran asesor, me dice, debes de tener $40,000 por hectárea para poder producir. Pero si no tienes personal, olvídate, no hay inversión. O sea, es impresionante. Y creo que ese es un problema muy fuerte. Y aquí la idea, Maya, es repensar el trabajo. ¿Cómo Ujú. podremos repensar esto? ¿Qué haces tú como especialista en recursos humanos, que creo que es algo que a veces es complejo para los que somos ingenieros entenderlo? ¿Qué nos proponen? O sea, ¿qué podríamos hacer para repensar nuestra forma de trabajo? Voy a partir de estadísticas, y Ujú, puede ser que México haya cambiado un par de lugares aquí, pero México como productor de alimentos a ujú, nivel mundial está en el número 12. De producción agropecuaria en ujú, Latinoamérica estamos en el lugar número 3. ujú, Producción de hortalizas en Latinoamérica somos el principal. ujú, Entonces, la agricultura es fundamental para la ujú, economía mexicana y qué fregón lo que hemos obtenido en ujú, cuanto a el output que ujú, está allá. Y esto yo creo que se da mucho por, o sea, muy buenas bases que tienen las compañías, una oportunidad gigantesca, una buena posición geográfica que nos ujú, trae aquí, ¿no? Tenemos mar, tenemos tierra, tenemos árido, tenemos cálido, o sea, es la mejor posición geográfica que ujú, podemos tener. Pero cuando vemos cómo estamos los mexicanos, de acuerdo a la OCDE, ujú, en ranking de productividad, estamos en el último lugar de 35. Esto, Tona, ya ujú, somos muy competitivos. Entonces, cualquier rayita adicional que le pueda sumar a la productividad del colaborador, vas a estar en una posición espectacular. ujú, Ahora, sí creo que hay tendencias que hay que observar dentro del sector agrícola. El sector agrícola, la educación que tienen los colaboradores que están en el sector, probablemente es muy, muy baja. Primaria terminada, poco probable que tengan secundaria y definitivamente preparatoria, ujú, yo creo que no se suma. La edad de muchos de los trabajadores, en muchos casos son niños menores, ujú, ¿no? En muchos casos no acompañados, ¿no? Entonces las condiciones laborales que tienen son realmente básicas. Y hay otras empresas que sí, de acuerdo a los estándares, para que puedan exportar, para que sean calificados como producto orgánico, definitivamente tienen unas condiciones mucho superiores a la normal. Pero entonces, ¿cómo vas a retener a un colaborador que le pagas en efectivo cuando la competencia, literal, qué vamos a decir, a 10 kilómetros, le está ofreciendo quizá condiciones de vivienda mejores, ¿no? Le está ofreciendo paga levemente superior, vamos a suponer que es un 5 o 10% superior, ahí entra. Entonces, algo que no estamos viendo es, no hay una comparativa muy clara en la compensación de estos trabajadores, ujú. el estándar de los beneficios varía muchísimo. Y entonces, claro, que el colaborador va rotando dentro de, vamos a suponerle, 6 estados, que es muchísimo, 3 estados en donde se va moviendo a lo largo de la temporada, pero no hay permanencia. Entonces, lo que queremos tratar de construir es más permanencia y el llamado de que tú sabes que toda esta época de 4 meses vas a estar aquí siempre, todos los años conmigo. Estos 4 meses te vas a ir con esta compañía, estos 4 meses te vas a ir con esta compañía, pero que el colaborador ya tenga un nivel de comunicación muy claro con la empresa y tenga claridad en cómo va a ser su jornada y su temporalidad. Sí, y fíjate que eso es bien interesante porque me ha tocado ver gente trabajando en el campo, los recolectores de uvas, que son Ujú, súper especializados, los recolectores de vid, o sea, la gente que, uva de mesa, los que recogen mango, los que recogen mamey, los que recogen ujú, plátanos. O sea, si te das cuenta y creo que siempre hemos dicho que ahorita la mano de obra en el campo, la gente en el campo está envejeciendo, no hay suficiente personal, pero creo que uno de los factores es las condiciones laborales. Y díganle como le digan, creo que esa es una gran. Pero vamos a cambiar un poquito el tema, yo creo que a lo que haces tú que a mí me ha mucho la atención. ujú. ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿A qué herramientas tendríamos? Porque te das cuenta, es bastante retador, y no precisamente porque sean las 48 horas, creo que eso es 48 o 40 horas, sino porque ya el mercado en sí está siendo muy presionado en el punto de vista mano de obra,
pero y dejen ese tema un poquito de lado, sino cómo podemos retener nuestro personal y cómo podemos usar qué herramientas tecnológicas y qué es lo que proponen ustedes en Worky que pueden ayudar al productor. ¿Qué podría pasar? A ver, vamos a tratar de entender el mundo del reloj checador, ¿va? Ya para llegar allá. Es feo. Te voy a arrojar par de estadísticas que yo creo que te van a alarmar muchísimo. Uno de cada cuatro colaboradores no va a Ujú, llegar un día a trabajar. No va a ujú, llegar y no te va a avisar. claro. ¿Sabías que 40% de los colaboradores que tienen que trabajar en domingo no llegan? Sí, claro, lo vemos en los sistemas de riego, que por eso se tiene que automatizar, porque si no, no te regan el sábado. Entonces, estás hablando de una falta, creo que lo podemos llamar así, una falta de formalidad del trabajador, ¿no? Y yo sin falta de, sí. Sea, porque la relación con la compañía es mala, porque es un colaborador informal, porque Ujú, algo le pasó y no pudo avisar, ¿no? El sector es muy poco formal. ujú, Entonces, ¿qué pasa en el mundo del reloj checador? Yo que soy una empresa, como decías, ¿no? Productora de arándanos, en el campo no hay una conexión a internet. Mis colaboradores no tienen huella, ¿no? ujú, Entonces, ¿cómo realmente controlo las horas? 20% de los colaboradores me están faltando a trabajar, yo tengo que sacar todo rapidísimo, no tengo, o sea, y la rotación, súmale, ¿no? Me está rotando al menos 30% de los colaboradores cada 4 meses y no tengo sistema. No hay sistemas para estas ujú, empresas. Entonces, el primer parte es adoptar un sistema y hacer esa inversión ujú, para tener muy claro dónde están las fugas. A ver, ¿cuánto me está costando la rotación del ujú, equipo? ¿Cuándo me está costando que no están llegando a trabajar? Porque como me están faltando tanto, tengo que ir a reclutar más. ujú, ¿No? ¿Cómo me está costando el pago de horas extras? ¿Cuánto estoy pagando por horas extras? ujú. ¿Cuánto es justificado y cuánto no es justificado? Y la realidad es, cuando platicamos con directores financieros del sector, me dicen, nunca tuve claro, sé que el costo de la nómina es alto, pero Eso. nunca tuve claro cuánto estoy pagando por cada. Wow, eso es revelador para mí, ¿eh? Porque pensé que entre toda la tecnología, entre CRMs y sistemas contables y todo esto, tengamos esos, bueno, haya gente y que, sobre todo los contadores y finanzas, todo eso, tengan esas dudas, me parece muy importante. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos tener? Aquí Claro. te diría que hay que entrar al análisis y hay que, o sea, no puedes actuar sin datos y sin Ujú, datos no vas a tener claro ni por dónde empezar. Entonces, a ver, vayamos a ver tu costo de nómina. ¿Cuánto estás pagando por finiquitos? ¿Cuánto estás pagando por liquidaciones? ujú, ¿Cuánto estás pagando por horas extras? ¿Cuál es el complemento que estás dando de seguridad social? ¿Cuánto estás gastando en las condiciones de trabajo? Y empezar a compartir esto con tus pares, ujú, porque los pares probablemente estén en situaciones muy, muy cercanas. Y lo que vive el sector es algo que viven todas las compañías y si no se comparten datos, no va a haber claridad en las reformas que tienen que haber de ujú, acuerdo a las compañías. Y aquí algo que tenemos que repensar es, oye, ¿cómo repensamos los beneficios? ¿Y cómo repensamos el trabajo? ujú. Pues, ¿cómo repensamos la comunicación y la relación que tenemos con todas estas empresas? Y aquí la tecnología entra a ayudar. Y aquí, Tona, algo que comentaste es interesante. A ver, en el sector agrícola, la mayoría de los trabajadores están subiendo de edad, ¿no? Naturalmente hay gente joven que entra, pero la gente joven hoy tiene muchas más opciones. ¿Cómo Ujú, lo haces un sector atractivo para esta gente joven? ¿Y cómo usas la tecnología como tu aliado estratégico? Y en la ujú. tecnología hay que repensar mucho desde algo mucho más sencillo. Los trabajadores que tienen hoy 16 años nacieron y crecieron con tecnología, dominan el uso de WhatsApp. Maya, dame un momentito, por favor. Voy a poner pausa un momento. Dame un momento. Claro que sí. No te preocupes, Tona. Sí. Algo que mencionaba es, de acuerdo a todos estos antecedentes, los beneficios de la implementación de tecnología en recursos humanos es primordial. Vamos a hablar de lo más básico. ¿Cómo tienes almacenados los datos, los teléfonos de tus trabajadores que han trabajado históricamente contigo? Si los quieres comunicar porque necesitas mano de obra, ¿usas una herramienta fregona de WhatsApp para contactarlos a todos? No estoy hablando de un grupo de WhatsApp. No. Estoy hablando de tu relación que tienes con ellos. Siguiente, ¿cómo le comunicas los horarios? Cambios de horarios. Ah, Adiós con la hojita de papel. O sea, sí, ya. ya no se puede hacer. Así tiene que haber un grado de gestión superior. ¿Cómo planificas la mano de obra? ¿Cómo llevas la medición del rendimiento de los trabajadores? Y lo mejor, ¿cómo se lo comunicas de regreso al colaborador? Y yo creo que aquí ya entra algo que estamos viendo mucho con la tecnología de recursos humanos. Anteriormente el patrón tenía todo el peso, o sea, el peso de la relación, la balanza estaba más inclinada hacia el patrón. Cuando
la mano de obra es escasa, que es cada vez más especializada, se empieza a balancear este peso. Ujú. Pero cuando no encuentras al talento, el peso ya lo trae el colaborador. Y es algo yo creo que en muchos casos las empresas del sector no se están dando cuenta y no se quieren dar cuenta que ya empieza a ser una relación de mucha más paridad. Ujú. Y a raíz de una relación de más paridad, ¿cómo le comunicas más al colaborador? ¿No? Odio la expresión de cómo le ayudas al que el colaborador se ponga la camiseta, porque es un trabajador temporal, Sí, también es ¿no? Pero fácil. cómo lo vuelves orgulloso de su trabajo, cómo vuelves a todo su equipo de trabajo orgulloso Sí, claro. para que quiera regresar todos los años a estar contigo. Si no tiene esa pertenencia, pues difícilmente va a tener ganas de trabajar contigo otra vez, ¿no? Hombre, no va a llegar mañana a trabajar. Sí, claro. Dice, tú me podrás pedir lo que quieras, mal pagarme y todo, pero yo tengo el poder de no revenir mañana y buscar otra cosa. Totalmente. Y sí, me parece bien. Oye, ¿y qué es lo que hacen en Worky? ¿Worky es una plataforma o, bueno, es un sistema completo, ¿no? Sí, somos un sistema Ajá, que administramos recursos humanos y nómina ajá. para empresas que tienen complejidades muy altas en cuanto a las incidencias laborales que manejan, reloj checador, la gestión de turnos de asistencia, en su complejidad por el grado de formalidad de sus trabajadores, al igual de la complejidad de la gestión de los turnos. Y finalmente también estamos entrándole muy duro a cómo apoyamos a estas empresas eh, el reclutamiento de sus trabajadores operativos. Porque no es lo mismo reclutar a un trabajador de escritorio que veo yo la vacante en OCC o Indeed o a un trabajador temporal que se corre la voz por grupos de WhatsApp o que los tienes que salir a reclutar. Ujú, Entonces, esto es lo que estamos construyendo. Y algo muy, muy padre que hacemos, el impacto de esto es real. ujú, Tú cuando contratas y, ujú. ¿no? Reducimos la rotación de tus trabajadores en un 30% los primeros 3 meses, porque tu forma de gestionar RH cambia radicalmente. Tienes mucho más claridad, Ujú, procesos, estructura y retroalimentación continua y datos. No puedes hacer nada sin datos. Y ujú. aquí lo que hemos hecho con inteligencia artificial, te podemos predecir qué trabajadores van a rotar de acuerdo al análisis que nosotros metemos a la gestión que tienes hoy de turnos de asistencia. Entonces te vamos a decir, oye, van a rotar 100 trabajadores de tu plantilla este mes y estos van a ser los que van a rotar. Te Ay, recomendamos abrir estas vacantes. no, de eso sería, pero brutal, ¿no? Y ojalá no se cumpla. Wow, Brutal. sería muy interesante. Oye, pues me parece muy completo el tema de platicar con tema de recursos humanos. Hay muchas cosas, más cosas que platicar. Yo creo que si en un futuro tengo Totalmente. oportunidad de volver a retomar el tema, porque sí creo que esa cultura laboral está muy poco explorada en el agro, en algunos aspectos. Ujú. Digo, sí hay esta de yo soy patrón, yo soy trabajador, yo soy ingeniero, yo soy el que tiene la camioneta, o sea, yo soy el que tiene el poder, yo soy el que sabe. Y a veces estas relaciones que ahí tenemos yo he visto en algunas empresas, creo que no permite que crezcamos, ¿no? O sea, como sector. Y como dices tú, la presión está y la posibilidad de ahí. Me parece muy interesante. Pues mira, yo creo que para ya no que estás más tiempo, de verdad, me gusta mucho de que estás aquí. Si nos puedes dar los datos de cómo encontramos a Worky. Claro que sí. Nos pueden encontrar en worky.mx, que es WOY.mx. Ahí pueden ver todas las funcionalidades del producto, lo que ofrecemos, los casos de éxito que tenemos. Si nos dejan sus datos, les llamamos rapidísimo para entender cuáles son sus dolores de cabeza y entender cómo los podemos apoyar. Yo creo que eso es lo más importante. Trabajamos mucho con empresas que cada una los dolores son muy específicos. Entonces, el producto lo hemos construido de una forma robusta para que se pueda adaptar a las necesidades de las empresas, sobre todo empresas mexicanas. No, Maya, pues muchísimas gracias por el tiempo y sobre todo por abrir esta puerta de que hay una solución tecnológica que tenemos que pensar y que haya un cambio de mentalidad en los directivos, en los emprendedores, en los trabajadores. Sobre Ojalá, todo cuando la empresa pasa de generación en generación. sí, claro, y además que a veces, y como dices tú, no lo vemos, no lo saben. Estás acostumbrada, Estás estás acostumbrado, sí, pero no es normal. es que eso me llama mucho la atención y creo que es el gran punto. Y por último, te voy a pedir el Ujú, último cosa que le pedimos a los invitados en Agronauta. ujú. Déjanos una frase final, un pensamiento que tenemos que llevarnos en la mente, que Maya nos va a recomendar. ¿Qué nos dirías? Les diría que las decisiones son mejor tomadas con datos. En el sector agrícola, los datos es de lo más importante que tienen que conocer y que tienen que saber, sobre todo en la fuerza laboral.
Ok, Entonces, que empiecen a analizarlos. ok. Maya, muchísimas gracias por este tiempo. Te agradezco mucho. No se olviden seguirnos aquí en Aeronauta y te agradezco mucho. Claro que sí. Muchas gracias, Tona. Hasta luego. Pues si llegaste hasta aquí, ya formas parte de esa minoría que apuesta por el conocimiento técnico. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete en YouTube o Spotify o en cualquier plataforma que tengas y déjanos un comentario. Puede ser un aplauso, una crítica o un saludo. Nos encanta leerlos y nos damos cuenta que solamente el 38% de las personas nos están siguiendo. Así es que haz algo por nosotros, dale like y comparte. En Agronauta Podcast creemos que las buenas ideas no solo deben conectarse, deben tener un espacio para crecer, conectar y transformarse. Aquí ayudamos a empresas a mostrar su conocimiento técnico, construir su reputación real y visibilizar su apuesta por la innovación tecnológica. Porque en Agronauta ya hablamos de biotecnología, regeneración y sustentabilidad mucho antes que fuera parte del discurso de siempre. No por algo tenemos ya casi 5 años. ¿Tienes un proyecto? Aquí estamos para ayudarte a contarlo. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Agronauta Podcast. Agricultura, tecnología y sustentabilidad. No se olviden de seguirnos en agronauta.io.